Hoy les quiero entregar una enseñanza, y más que una enseñanza, una pequeña reflexión, la cual he titulado Un corazón que solo adora a Dios. Acompáñenme por favor con sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 11. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960 y leo la hermosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 11. Como vinimos a adorar y a exaltar el nombre de nuestro amado Padre Celestial, vamos a estar un minuto de pie, por favor. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria a Dios por su palabra. Oremos, iglesia. Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, hoy una vez más cada uno de nosotros, como el cuerpo de Cristo, como esta amada iglesia cristiana Filadelfia, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para seguir alabándote, para seguir adorándote, Señor, para seguir exaltándote. Hoy cada uno de nosotros se suma a ese coro celestial de allá en Apocalipsis capítulo 5 y a todo lo creado que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, y eso decimos hoy cada uno de nosotros: al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la honra, sea toda la gloria, todo el poder, toda la victoria, la majestad y la soberanía, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, yo te pido que a esta hora, en este momento y en este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, una vez más llegue por medio de tu Santo Espíritu. Que tu palabra una vez más nos ministre, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos instruya en justicia, a fin de que cada uno de nosotros, Señor, pueda estar alineado, pueda estar caminando y abrazando esa buena, agradable y perfecta voluntad. Que tu palabra hoy una vez más traiga unidad, traiga libertad, traiga consuelo y traiga paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes dar, Señor. Cedo el control absoluto en tus manos y te pido que me uses únicamente para la gloria y honra de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas, poderosas y sobrenaturales que en esta noche, que en esta mañana, que en esta madrugada, que en esta vigilia del Rey tú harás en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Jesús oramos y en él te damos un fuerte aplauso. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Yo pensé que esta iba a ser la hora más dura. Venimos de una sopa, de expansión gaitera, de quebrantarnos ahorita con ese momento, con ese tiempo de intimidad que tuvimos con el Señor. Y bueno, le oré mucho al Padre para que no fuese así, sino para que el mismo Espíritu Santo siga produciendo en nosotros ese avivamiento que hay, para que en el cielo hoy se escuche cada una de nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Mis hermanos, fíjense en función al versículo que acabo de leerle. Yo sé que cuando hablamos de idolatría, de manera inmediata viene a nuestras mentes que esa adoración a figura, esa adoración a imágenes, esa adoración a estatuas, todo eso que ya cada uno de nosotros conocemos muy bien, porque muchos inclusive venimos de allí. Pero hoy específicamente no quiero hablarles de ese tipo de idolatría. Hoy quiero hablarte de ese tipo de idolatría a determinadas cosas o a determinadas personas que pueden llegar a convertirse o tienden a convertirse, o quizás ya son la prioridad en nuestras vidas, o quizás ya son lo más importante en nuestras vidas, quizás hasta están ocupando el primer lugar en nuestros corazones, mis hermanos. Y ¿saben qué? Como decía un famoso
personajes de la televisión, sin querer queriendo o de manera involuntaria, terminamos reemplazando y terminamos quitándole ese lugar que solamente le corresponde a nuestro amado Padre Celestial. De ese tipo de idolatría quiero hablarte hoy, iglesia. Fíjense, si algo está demandando Dios de cada uno de nosotros, si algo anhela, si algo desea, es más, si algo ordena, porque tenemos que decirlo con total claridad a la luz de la palabra de Dios, si algo ordena Dios de cada uno de nosotros, lo dice inclusive el primer y más grande mandamiento, que con todo nuestro corazón, que con toda nuestra alma, que con todas nuestras fuerzas, que con toda nuestra mente, que con todo nuestro ser, que con todo lo que somos, cada uno de nosotros, le sirvamos, le temamos, le amemos y le adoremos únicamente a Él. En eso no tenemos duda ninguno de nosotros. Pero fíjense algo, hubo una iglesia, dentro de las 7 iglesias allá en Apocalipsis, usted lo puede leer en el capítulo 2 y 3 de ese mismo libro, específicamente la iglesia de Éfeso, la primera de esas 7 iglesias. Esa iglesia a mí siempre me ha llamado la atención porque recibió muchísimos elogios. Escuche bien, una iglesia que recibió muchísimos elogios, 9 elogios de hecho, pero había algo más importante, había algo mucho más grande que estaba opacando todo lo bueno que esa iglesia podía venir haciendo. ¿Qué les dijo? Nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia. No sé cuántos de nosotros nos vamos a identificar con esto. Que has trabajado por amor de mi nombre, le dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no has desmayado. Cuando las contamos son 8 o 9 cosas brillantes, espectaculares. Pero tengo contra ti, ¿qué le dice Jesús? Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Fíjense a dónde los voy a llevar y a qué tipo de idolatría verdaderamente me quiero enfocar hoy. Que has dejado tu primer amor. Para muchos autores, para muchos teólogos, era una iglesia que se centró en obras, que se centró en crecimiento en cuanto a volumetría como tal, que se centró en aplausos, que se centró en reconocimiento, pero había algo que ellos habían olvidado. Otros autores dicen que se convirtió en una iglesia tipo cacería de brujas, es decir, perseguir al pecado. Odiaron tanto lo que Dios odiaba y llegaron a aborrecer tanto lo que Dios aborrecía, que se olvidaron de amar al prójimo, que se olvidaron de amar a su iglesia y que se olvidaron de amar nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos. Hay muchísimas posiciones. Otra inclusive dice que con ese primer amor que ellos llegaron a los pies de Cristo, con ese primer amor que ellos levantaron su mano para servir, para decir, heme aquí, ya ese amor no era el mismo con el cual no era el mismo amor, no era la misma compasión, no era la misma empatía que existía entre los hermanos. Hay muchísimas posiciones. Y yo se los digo porque sé que cuando se adentren van a ver, bueno, el anciano no dijo esto, dijo esta cosa, pero hay muchas posiciones. Solo les estoy mencionando 3. Pero quiero resumirles que si algo queda claro en función a lo que le está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esta iglesia, es que verdaderamente ya Dios en sus corazones no estaba siendo la prioridad. Es que ya verdaderamente Dios no estaba ocupando el primer lugar en el corazón de cada uno de esos miembros. No voy a decir de cada uno, pero sí vamos a generalizarlo, de esa iglesia como tal. Y eso queda muy claro porque es un versículo que no necesita mayor explicación. Al respecto, en alguna oportunidad, mis hermanos, dijo Juan Calvino, todos hemos estudiado esas corrientes, dijo en alguna oportunidad que el corazón del hombre es como una fábrica que constantemente está produciendo ídolos, o dioses con D minúscula. Y saben que la palabra de Dios con respecto a esto es extremadamente claro. ¿Qué nos dice la palabra? Que nadie, absolutamente nadie puede servir ¿qué? A 2 señores, nadie puede servir a 2 dioses. La misma palabra da la respuesta, porque va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro, o va a terminar estimando a uno y va a terminar menospreciando al otro. Y ciertamente nosotros como verdaderos hijos de Dios, nosotros como una iglesia de sana doctrina, nosotros como una iglesia movida por el Espíritu Santo, no tenemos duda de que a la verdad, como decía Pablo cuando le preguntaban con respecto a si podían comer esa carne de los animales que eran sacrificados y que eran vendidos en la carnicería, ¿podemos hacer esto? ¿Y qué respondía él? A la verdad, un Dios, nada es. Eso es para nosotros. A la verdad, esos dioses con D minúscula, a la verdad, cada uno de esos ídolos que nos quiere imponer el mundo, para nosotros nada es, como lo dice la palabra. Nosotros sabemos que esos dioses tienen ojos, pero no pueden ver, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen orejas, oído,
pero no pueden escucharnos. Tienen boca, dice la palabra, que de ellos no sale ni siquiera aliento. Y pueden tener manos, pueden tener brazos, pueden tener piernas, pueden tener de todo, iglesia, pero no pueden accionar ni pueden obrar a favor de cada uno de nosotros. No lo pueden hacer. Pero ¿cuál es nuestra seguridad? De que nuestro Dios, el único y verdadero Dios, sí es real. Ese Dios sí es grande, ese Dios sí es verdadero, ese Dios sí es dispuesto, ese Dios sí es oportuno. Ese Dios no solamente ha sido bueno, sino que sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Mis hermanos, nuestro Dios, como dice el profeta Malaquías allá en el capítulo 3, es el único, así lo aclara, lo dice Jehová de los ejércitos: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición sobre cada uno de nosotros hasta que sobre y hasta que abunde. Solo ese Dios es el que debe ocupar el primer lugar y la prioridad en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Amén. Fíjense, estamos hablando puntualmente de la idolatría que de alguna u otra manera nace en nuestros corazones. Veamos entonces qué nos enseña la palabra de Dios con este tema. Mateo 6:21. Porque donde está tu corazón, dice la palabra de Dios, allí estará también ¿qué? Tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este me encanta. Jeremías 17, del 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso, y quiero que nos quedemos ahorita con esta expresión, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, agrega la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Aquí está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense que ahora la misma palabra de Dios nos dice que no hay nada más engañoso y nada más perverso que ¿qué? Que el corazón. ¿Cuándo podemos nosotros llegar a tener un corazón engañoso? Cuando no tenemos comunión, cuando no tenemos una comunión verdadera, una comunión genuina, una comunión dispuesta, una comunión constante con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no oramos, cuando no ayunamos, hermanos, cuando no doblamos rodillas para buscar la dirección de Dios, por supuesto que podemos tener corazones engañosos y perversos. Cuando no rendimos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Saben que cuando nosotros nos apoyamos, y así dice la palabra, cuando nos apoyamos en nuestra propia inteligencia o en nuestra propia prudencia para tomar decisiones, estamos siendo guiados conforme a ¿qué? Conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Cuando eso está ocurriendo en nuestras vidas, por supuesto que nuestros corazones van y tienden a ser engañosos. Por esa razón, mis hermanos, fíjense que es muy lamentable, y voy a hacer un paréntesis aquí quizás con dos ejemplos, no sé. Es muy lamentable ver cómo día a día son más las personas que se van del país. Y hasta por moda, a veces ni siquiera por una necesidad real. Se van por cualquier cosa, pero no es realmente por una situación que sea verdaderamente justificable. Por supuesto, hay casos de casos, pero hay personas que toman la decisión muy fácil de hacer sus maletas, de comprar un boleto, de comprar un pasaje, lo que sea, y arrancar. Son cada día, mis hermanos, los casos de depresión cada día son más numerosos. Si no, pregúntenle al Ministerio de Hombres de Valor cuántos casos atendemos de hombres que han entrado en depresión por diferentes temas de confidencialidad. Cada día son más numerosos los casos de estrés y están somatizando en enfermedades irreversibles cuando verdaderamente no buscamos de Dios, conocida como la enfermedad del siglo. Cada día son más las personas que se están quitando la vida. Cada día esos números de casos de suicidio, y tengo estadística de eso, pero por razones de tiempo no las podemos mostrar. Cada día son más. ¿Y ustedes saben por qué está ocurriendo eso, mis hermanos? Porque han puesto su confianza precisamente en todas las cosas, menos en Dios. Porque han puesto su confianza en cualquier ídolo, menos en Dios. Porque han puesto su confianza en el ídolo, en el Dios de la finanza, de lo terrenal, de lo material, de los bienes materiales, de la autosuficiencia, de mi trabajo, de mi empleo, de mis recursos, de mis capacidades, de la independencia absoluta, de las circunstancias inclusive, mis hermanos, pero no la han puesto en el Dios que crea las circunstancias, que formó la luz, dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz
y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Iglesia, si hay alguien que puede proveer todas y cada una de nuestras necesidades, que puede proveer todo lo que usted y yo necesitamos conforme a sus riquezas en gloria y conforme a su perfecta voluntad, es nuestro amado Padre Celestial. Si hay alguien, mis hermanos, que puede prosperarnos en todas las esferas de nuestras vidas, así como prospera nuestra alma, así lo dice la palabra de Dios. Eso no es evangelio de la prosperidad. Así como prospera nuestra alma, mis hermanos, es Jehová de los ejércitos. Si hay alguien que puede darnos su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es precisamente Él. Si hay alguien que puede abrir ventanas, que puede abrir las puertas de los cielos, que puede derramar bendiciones hasta que nuestra mente jamás pueda alcanzar, es precisamente Dios. Él es el único que puede darnos todo lo que usted y yo necesitamos. Dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos, allá por medio del evangelista Mateo, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a cada uno que se las pidamos? Amén. En alguna oportunidad, mis hermanos, dijo el pastor y predicador Paul Washer, cuando en tus pensamientos y en tu corazón la prioridad es tu trabajo, ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Cuando en tus pensamientos y en tu corazón la prioridad son las cosas materiales, ese es tu Dios. Cuando en tus pensamientos y en tu corazón, él hace mucha énfasis en la mente y en el corazón, son las cosas que te ofrece este mundo. Es decir, como decía el apóstol Pablo, las cosas que se ven y no las que no se ven, que son las eternas. Cuando nosotros estamos enfocados en la primera parte, ese es nuestro Dios. Y va más allá y todavía él dice, cuando en tus pensamientos y en tu corazón la prioridad eres solamente tú, y ya vamos a hablar de ese tipo de ídolo, ese es tu Dios. Y finaliza diciendo, creo que lo escribí en la lámina, dime lo que ocupa tu mente y te diré quién es tu Dios. Dime lo que ocupa tu corazón, dice el Paul Washer, y te diré quién es tu Dios. Mis hermanos, esta es la razón principal por la cual la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, nos da esa exhortación. ¿A qué nos exhorta cuando leímos el versículo bíblico al comienzo? Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo carnal en nosotros. Fíjense que es una instrucción frontal. Haced. Es una instrucción frontal. Dios en ningún momento nos está diciendo a cada uno de nosotros, y estoy hablando de la carne porque estamos hablando del corazón. Dios en ningún momento dice que Él es el que va a quitar lo carnal en nosotros. Dios en ningún momento ha dicho que Él es el que va a interceder y va a quitar lo terrenal en nosotros. Mis hermanos, solamente con el versículo podemos entender que es una batalla que debemos librar cada uno de nosotros de manera individual. Eso sí, es una batalla que vamos a ganar sí y solo si estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Sí y solo si estamos escudriñando las Escrituras y meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Es una batalla, mis hermanos, que solo vamos a poder ganar si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos doblando rodillas, si verdaderamente con Cristo estamos juntamente crucificados. Y no solamente lo decimos de la boca para afuera, no solamente lo decimos a la ligera, sino que en cuerpo, alma, espíritu y todo nuestro ser vive y dice lo que vivió el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aclaraba que iba a seguir siendo un ser humano como cada uno de nosotros, con debilidades, con tendencias a pecar, pero a lo que ahora yo vivo en la carne, lo que ahora la iglesia cristiana Filadelfia vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y no solamente nos amó, iglesia, sino que se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Hasta de manera involuntaria, mis hermanos, tenemos entronados en nuestros corazones. ¿Y sabe qué hace eso? Eso solamente produce un desplazamiento, y más que un desplazamiento, una sustitución de esa prioridad, de ese primer lugar, de ese privilegio que solo merece ocupar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos nuestro amado Padre Celestial. Adivinen cuál es el primer ídolo de todos. El ídolo que nos lleva a hacer muchísimas cosas que a Dios no le agrada. Porque decimos la carne, ese lo vamos a mencionar ahorita, ya tienen uno. Primer ídolo, el yo. La siguiente lámina, producción. No, la anterior. El yo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. O sea, el orgullo es pecado. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Quiero leerles algo literalmente. Acá juega un papel preponderante el orgullo, el egoísmo dentro del yo, dentro del yoísmo, que por cierto es una palabra que todavía no ha sido aprobada ni siquiera por la Real Academia Española. Y la podemos utilizar y la conocemos, estoy seguro, más que cualquier otra palabra dentro del diccionario. Entonces juega un papel preponderante el orgullo, el egoísmo, la prepotencia, el egocentrismo, la autosuficiencia, la vanidad y por supuesto la independencia absoluta. Es decir, es esa tendencia a darnos a cada uno de nosotros el primer lugar en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que decimos y en todas las cosas que pensamos. Tomamos decisiones, les estoy definiendo lo que es una persona yoísta. Tomamos decisiones en función a lo que creemos que es mejor, en función a nuestras experiencias, en función a nuestras habilidades, en función a nuestra preparación, en función a nuestras cualidades, sin consultar absolutamente nada con Dios. Es ese tipo de persona que de alguna u otra manera cree no necesitar a nada ni a nadie para alcanzar cada uno de sus objetivos y proyectos de vida, tanto en lo emocional, en lo personal, como en lo espiritual. Cuando hacemos esto, ya Dios pasó a ocupar, iglesia, si acaso, el segundo lugar en nuestras vidas. Y esto también, agrego aquí, es un tipo de idolatría. Mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo en algún momento a sus discípulos, y ese sigue siendo el mensaje hoy en día para cada uno de nosotros. Eso no fue un mensaje que nosotros recibimos solo cuando levantamos la mano y públicamente aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el dueño de nuestras vidas, como nuestro Redentor, como nuestro justificador. Eso es algo que a diario nosotros tenemos que vivir y demostrarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le dijo él? Si alguno verdaderamente quiere seguirme, ¿cuál es el condicionante? Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es dejar el orgullo a un lado, es dejar el egocentrismo a un lado, es dejar la vanidad a un lado, es dejar la prepotencia, es decir, yo solo voy a hablar de Jesucristo, no voy a hablar de mí. Yo solo voy a vender el evangelio porque a esto es lo que me ha enviado Dios, no hablar de mí. Lo digo nosotros afuera, cuando nosotros tenemos que ser muy cuidadosos hasta con cada palabra que sale de nuestros labios. Cada palabra que sale de nuestros labios es una balanza en donde estamos siendo pesados. Le agrega más al yo, le agrega más al yo, le agrega más al yo, le agrega más al yo. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu Santo dando testimonio de que verdaderamente Él es un hijo de Dios? Si todo es yo. Eso siempre vamos a tener que corregirlo en nuestras vidas, porque como seres humanos esa es la tendencia. ¿A quién no le gusta recibir títulos? ¿A quién no le gusta recibir reconocimiento? ¿A quién no le gusta recibir aplausos, elogios, palabras de afirmación? A todos. Pero hay una línea muy delgada de pasar al yoísmo a decir verdaderamente todo lo que yo tengo, todo lo que soy, se lo debo únicamente a mi amado Padre Celestial. Amén. Para alguien era esa palabra porque no la tengo en el bosquejo. De repente para mí mismo, no sé, para todos. Siempre tenemos algo que trabajar. Mis hermanos, pero lo cierto es que, ¿qué le dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Juan el Bautista agrega después, es necesario que Él crezca. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Pero que yo mengüe. Cuando extrapolamos esa fórmula a nuestras vidas, mis hermanos, es necesario para minimizar este yoísmo que en nosotros crezca la obediencia, que en nosotros crezca la humildad, que en nosotros crezca la paciencia, que en nosotros crezca el amor, que en nosotros crezca la honestidad, la integridad, la sinceridad, para que nuestra carnalidad se haga cada día más pequeña, para que nuestra carnalidad mengüe. Ahora vamos a hacer esa misma ecuación inversamente proporcional. Cuando nuestra carnalidad mengua, ahora sí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la templanza y la mansedumbre van a ser cada día más notables en nuestras vidas. Cuando mi carnalidad mengua, el Espíritu Santo da testimonio de que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese aplauso es para Dios, déselo mucho más fuerte. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Todavía quizás tengamos muchas cosas que menguar en nuestras vidas. Y esto yo siempre lo digo con mucho amor. No es un llamado de atención, es una exhortación porque es de parte de Dios. Y todos, de primero yo en la fila, aún tenemos que corregir ciertas cosas. Hermano, no se trata de herir susceptibilidades, porque entonces estaríamos diciendo que ya alcanzamos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya yo tengo la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios siempre dice, alguien dijo por ahí, hizo en estos días una pregunta, el espíritu se contamina. La palabra de Dios a diario nos invita a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso día a día tenemos que menguar en nuestra carnalidad para que el Espíritu Santo sea el que dé testimonio de nosotros. Ahora, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es verdaderamente negarnos a nosotros mismos? ¿Saben cuándo se negó Jesús?
en Getsemaní. ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, si a ti te place, pasa de mí esta copa, pasa de mí este dolor, pasa de mí esta agonía, pasa de mí este sufrimiento, pero es un conector, y ese conector es lo que marca la pequeña, gran diferencia en cada uno de nosotros, no solamente como hijos de Dios, sino como creyentes y como verdaderos hijos de Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es rendir en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Es decir, que el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, todas las respuestas que usted y yo necesitamos en nuestras vidas vengan de Él y no de nosotros, mis hermanos. Es esperar siempre la respuesta y la confirmación de parte de Dios para poder tomar decisiones, para poder avanzar, para poder dar el paso en fe, porque a veces decimos voy a dar el paso en fe y resulta que es más emocional, más motivador, más por el consejo de un amigo, de una hermana, no lo sé, que verdaderamente una respuesta y de parte de Dios. Negarnos a nosotros mismos es depender al 100, es depender al 100%, es depender al 1000% de nuestro amado Padre Celestial y no de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando nosotros matamos la carne, cuando nosotros matamos el yo, con la lectura de la palabra de Dios, con oración, con ayuno, cuando nosotros matamos todo lo que le leí, el orgullo, el egoísmo, la prepotencia, el egocentrismo, la autosuficiencia, la vanidad, la independencia absoluta, cuando nosotros matamos absolutamente todo lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas, ¿sabe qué? Es imposible tener un Dios con D minúscula, es imposible tener un ídolo entronado en nuestro corazón que no sea nuestro amado Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios, amén, que cuando nosotros matamos a la carne, mis hermanos, cosas grandes, cosas poderosas, milagrosas y sobrenaturales comienzan a ocurrir, no solamente en la vida de nosotros, sino en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Esa cobertura y esa bendición como verdaderos santos alcanza también a nuestra familia. Amén. Le voy a hablar solo de dos ídolos que son los que están causando más daño. Los otros se los voy a mencionar solamente muy brevemente al final del bosquejo. El segundo ídolo, allí lo tenemos. Alguien gritó por allá. El dinero, las finanzas, lo llaman otros autores. Otros lo llaman el materialismo, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, con que Jesús esté con nosotros, lo demás verdaderamente pasa a un segundo plano. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mis hermanos, estamos lamentablemente, Jesús dijo que sus discípulos, Padre, no te pido que los desaparezcas de este mundo, no te pido que los saques de este mundo. ¿Qué pidió Jesús? Lo que te pido es que los guardes de todo mal, que los guardes de todo peligro. Y ciertamente nosotros hacemos vida en este mundo. Y es un mundo que te dice que donde más dinero tienes, en donde más riquezas tienes, en donde más bienes materiales tienes, mientras más tienes, más vales. Estamos en un mundo, mis hermanos, esa es la corriente, eso es lo que quiere vendernos al mundo, eso es lo que quiere sembrarnos aquí y aquí, que mientras más dinero tienes, mientras tus finanzas son más abultables, mientras visiblemente y económicamente te ves muy superior a los demás, más bendecido eres. Hermano, una corriente totalmente torcida, una corriente totalmente demoníaca. ¿Y sabe algo? Esta es la razón principal por la cual muchas personas terminan en depresión cuando sus finanzas son zarandeadas. Esta es la razón por la cual muchas personas, y esto alcanza a hijos de Dios, si no vean las noticias en Maracay, en Acarigua, pastores quitándose la vida, cuando económicamente tocan fondo. Y esto es precisamente, mis hermanos, porque han puesto su confianza ¿en qué? En el Dios de la finanza, en el ídolo del dinero, en el ídolo del materialismo, en el Dios Mamón, en todo eso que ya hemos escuchado, pero no en el dueño de todo el oro y la plata, mis hermanos. La palabra de Dios allá en 1 de Timoteo nos dice que la raíz de todos los males, ¿saben cuál es? No es el dinero, es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. Entonces tener dinero no está mal, ¿verdad? Tener dinero, mis hermanos, no está mal. Lo malo es obtenerlo estafando a otros. Lo malo es obtenerlo engañando a otros. Lo malo es obtenerlo haciendo cosas, iglesia, que verdaderamente a Dios no le agrada.
Y oramos siempre a Dios para que ese nunca sea el caso, para que ese caso, esos eventos aislados de estos dioses, de estos ídolos, jamás nos alcancen a nosotros. Mis hermanos, nosotros ciertamente habitamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no podemos copiar, nosotros no podemos imitar, nosotros no podemos sumarnos a un sistema torcido, perverso, demoníaco, ilícito. Y para usted de encontrar que nos quiere vender el mundo. Todo lo contrario, los de afuera, los de allá afuera, deben copiar lo que usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, estamos haciendo para honrar, para glorificar, para exaltar y para bendecir el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Repito, amén. Tener dinero, mis hermanos, no está malo. Lo malo es tener dinero y ver a un hermano pasando necesidad, ver a mi iglesia destruida, ver a mi iglesia que necesita inversión, ver a no tener compasión, no tener empatía, y yo no hacer nada. Eso sí está malo y yo lo puedo resumir en una palabra. Mis hermanos, lo malo de tener dinero es olvidarme por completo de Dios y de todo lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Sabe algo? La palabra de Dios dice que nada hemos traído a este mundo y absolutamente nada podremos sacar. Absolutamente nada podremos llevarnos. De manera que si tenemos sustento y abrigo, agrega la palabra de Dios, estemos contentos con eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas van a ser añadidas. Aquí está la respuesta a este ídolo, a este Dios. Iglesia, si no tenemos dinero, pero tenemos a Cristo en nuestros corazones, lo tenemos todo. Si nuestras finanzas no están abultadas, pero nuestro corazón está lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo tenemos todo. Si no tenemos bienes materiales que ostentar para que el mundo nos aplauda, para que el mundo nos valore, nos dé una posesión y diga que somos súper bendecidos. Si no tenemos eso, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos absolutamente todo. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad, la alegría y el contentamiento del cristiano no depende, lo dice la palabra de Dios, no depende de la abundancia, de los bienes, de la riqueza, ni de nada que tenga que ver con el dinero. La alegría, el contentamiento, el gozo, la felicidad, el mover de cada uno de nosotros depende únicamente porque tenemos centronado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esta es la razón, iglesia, por la cual el apóstol Pablo allá cuando estaba preso, que le llevaron esa ofrenda, él no quería que vieran en él contentamiento o alegría porque estaba recibiendo una ofrenda, porque estaba recibiendo recursos, porque estaba recibiendo dinero, porque estaba recibiendo alimento. Y él le dijo, hey, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esa debe ser nuestra respuesta aún en la escasez financiera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo, absolutamente todo, dice Pablo, y esa es nuestra respuesta delante del enemigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que si no tenemos nada de esto, pero tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo entronados en nuestros corazones, iglesia, lo tenemos todo. Finalizo con esto. Dijo el salmista ya en el Salmos 86 del 8 al 10. Escuchen este versículo bíblico, es hermoso. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y a todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, finaliza el salmista. Solo tú eres Dios. Mis hermanos, hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden llegar a convertirse en un ídolo. Recuerden que un ídolo no es solamente una imagen. Recuerden que un ídolo no solamente es una estatua, no es solamente es una figura, etcétera, etcétera. Mis hermanos, un ídolo es todo aquello que pueda reemplazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestros corazones. Y Pablo mencionaba cuáles podían ser esos ídolos: pasiones desordenadas, fornicación, la avaricia, la ambición, el dinero, las finanzas, el orgullo, la música que no edifica, los bailes que no edifica, mi trabajo, etcétera, etcétera. Mis hermanos, todo aquello que se convierta, escuche bien, en la razón de su paz o en la razón de nuestra paz, todo aquello que se convierta en la razón de nuestra motivación, en la razón de nuestra alegría, inclusive en la razón de nuestro tiempo, todo eso que se convierta en eso más importante y que no sea Dios, ¿sabe qué? Ya eso, mis hermanos, es un ídolo. Para muchas personas, sus padres, sus hijos, su esposo es un ídolo. Su esposa, su jefe, algún hermano, algún familiar, un artista, algún deportista, es su ídolo, mis hermanos. ¿Saben qué? Hay cristianos que verdaderamente pueden invertir horas viendo series de televisión, pasar en las redes sociales, en cualquier tipo de entretenimiento, pero no invierten tiempo en la lectura de la palabra de Dios.
Hay personas que pueden hablar mucho más de un deportista, de un músico, de un concierto, pero no de Dios. Y esto lo decimos, mis hermanos, es para que nunca ocurra en nosotros. Hay cristianos que pueden pasar horas hablando con su mejor amigo, hablando con su hermana, hablando con un familiar, hablando con su persona favorita, pero les cuesta un mundo doblar rodillas, orar para hablar y buscar cada día más la cercanía de nuestro amado Padre Celestial. Pueden invertir en muchas cosas, pero no en Dios. Y lamentablemente, iglesia, eso también es un tipo de idolatría. La palabra de Dios deja muy en claro, y finalizo con esto, que la amistad con este mundo, ¿saben qué es con Dios? Es enemistad con Dios. Y todo aquel, bueno, dice literalmente, y cualquiera que quiera ser amigo de este mundo, de manera inmediata se constituye enemigo de Dios. Aquí está la respuesta a toda esta enseñanza. De manera de que verdaderamente amar, servir, temer y adorar al único y verdadero Dios, es decirle no al mundo y decirle sí a Jesús. Es decirle no a todas las cosas que el mundo nos ofrece en sus diferentes presentaciones y decirle sí a Cristo, decirle, valorar y recordar a diario el sacrificio que Él, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Eso es verdaderamente adorar a Dios. Eso es verdaderamente tener entronado a Dios en nuestros corazones. Cuando le decimos sí a las cosas del mundo, algo no está muy entronado en nuestros corazones. Quizás sea otra cosa y quizás digamos que Dios, pero no es la prioridad y no es el primer lugar. Entonces vamos a terminar siendo como la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, y es decirle sí a la obediencia, es decirle sí a la santidad, es decirle sí a la rectitud, es decirle sí a todo lo que a Dios le agrada, es decirle sí. Ahí yo demuestro que tengo a Dios entronado en mi corazón cuando yo le digo sí a todo aquello que me permite acercarme a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a parecerme cada día más a ese varón perfecto, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo le digo no a las cosas del mundo y le digo sí a todo aquello que me permite alcanzar esa medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, yo estoy demostrando con hechos que yo tengo entronado en mi corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Iglesia, que todo nuestro ser, que todo nuestro cuerpo, que toda nuestra alma, que todo nuestro espíritu, como dice ese primer y más grande mandamiento, que toda nuestra mente, que todo nuestro corazón, que toda nuestra alma, que todas nuestras fuerzas, mis hermanos, estén direccionadas únicamente a amar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese que nos sacó de la oscuridad, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, a ese que nos sacó, como dice la palabra de Dios, de estar muertos en delitos y pecados y nos dio la oportunidad, la bendición y el privilegio de abrazar nada más y nada menos que la promesa de la salvación y de la vida eterna, mis hermanos. A ese que lo dio todo por usted y por mí, a ese que perdonó y expió todos y cada uno de nuestros pecados, a ese que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados con el derramamiento de su sangre, a ese toda nuestra adoración debe ser que en nuestros corazones, mis hermanos, porque matamos la carnalidad, no existe otro ídolo y no existe otro Dios, sino ese que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y como si esto fuese poco, nos dio la potestad, mis hermanos, no solamente de ser hechos, sino también de ser llamados hijos de Dios. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, sea toda la alabanza, sea toda la victoria, la soberanía, el poder y la majestad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.